Entramos ahora sí a temas un poco más acercados a lo que es un lenguaje de programación. Por lo general se explica con una cajita. Supongamos que usted tiene que empacar un vasito y tiene un vasito pequeño, un vasito mediano y un vasito un poquito más grande, ¿cierto? Entonces usted puede decir, venga, voy a meter el vasito pequeño, pero luego puede decir, no, mejor voy a meter el grande, y luego puede decir, no, mejor voy a meter el mediano. Es decir, usted puede cambiar el contenido de la cajita cuando usted quiera. Eso es lo que nosotros llamamos una variable. Simplemente cambiamos el valor de la variable cuando nosotros queramos. Si tenemos un 4, más adelante le podemos decir, entonces 4 multiplíquelo por 2 y la variable va a guardar ese resultado. Ahora, en las constantes es completamente diferente. Se dice constante porque siempre tiene el mismo valor. Es decir, si yo cojo esta cajita, supongamos que está abierta la constante, empaco un vaso pequeño y sello la caja como está sellada acá, yo ya luego no puedo abrir la caja y cambiar el vasito pequeño. No, esa caja siempre va a contener un vasito pequeño. Digamos que sí, hay lenguajes de programación en donde las constantes se pueden cambiar, pero, entre comillas, suelen ser malas prácticas. Que también vamos a ver eso de pronto un poquitico más adelante, lo de las buenas prácticas en el tema de la programación. Entonces, la constante siempre tiene que tener el mismo valor. Si yo pongo una constante y le digo, me va a almacenar el número 5, siempre debe contener el número 5. Entonces, siempre almacenamos el número 5. Jerarquía de operaciones. Bueno, a ver, eso es un tema matemático. Si alguna persona, digamos, a ver, la matemática no es netamente necesaria para la programación, pero sí es necesario saber conceptos básicos, es decir, cómo es la jerarquía de operaciones. Si yo tengo, por ejemplo, 2 más 2 por 4, ¿qué operación tengo que hacer primero? ¿Sumo primero el 2 más 2 o multiplico 2 por 4? En términos matemáticos, la jerarquía de operaciones nos dice qué operación debemos realizar nosotros primero. En este caso, nosotros tenemos que, si tenemos esto, acá prácticamente nos están diciendo la multiplicación se hace primero. Es decir, nosotros tenemos que multiplicar 2 por 4, nos da 8, y luego le sumamos el 2, nos daría 10. Eso es jerarquía de operaciones. Nosotros tenemos esos temas básicos, son temas muy básicos de la matemática, pero nosotros debemos aprender a usarlos. Tenemos que saber qué es lo que precede a qué operación. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá una página que se las va a mandar. Esperen, yo pongo esto así. Se las voy a mandar donde ustedes pueden ver cómo es la precedencia de las operaciones. Es decir, nosotros empezamos acá y vamos hasta acá. ¿Cómo sería la precedencia? Es claro que nosotros tenemos que empezar desde arriba hacia abajo. Es decir, la que está más arriba es la que se debe hacer primero. Imagínenselo así. Entre más alto sea el número que aparece acá, mayor relevancia tiene. Es decir, si yo acá tengo el 13 y acá tengo el 12, esto quiere decir que yo tengo que realizar primero esto. Tengo que coger el número 13, mirar qué operaciones tengo, decir listo, esto es módulo, este resto es módulo, esto se ve, es lo que nos sobra en la división. Cuando nosotros dividimos nos da el resultado y nos da el residuo, lo que nosotros llamamos residuo. Acá en Colombia no sé cómo se le diga en otro país, pero acá en Colombia se le llama como el residuo, y esto en programación se llama módulo, acá le dicen resto. Entonces nosotros, ¿cómo cogeríamos las operaciones? Sabemos que si este cuadrante tiene 3 operaciones, que son la multiplicación, la división y el módulo, tienen el mismo nivel. Entonces quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, a ver, esperen, yo abro acá. Si yo tengo, por ejemplo, dividido este número acá, lo tengo dividido en 2. Esto quiere decir que tenemos 2 operaciones que tienen un mismo nivel de relevancia. Entonces, ¿cómo lo harían ahí? Si yo tengo dos operaciones, se hace siempre de izquierda a derecha. Si tienen esto, vuelvo y digo,
la precedencia de las operaciones. 2 por 4, 8. Y 8 lo dividen entre 2, les da 4. Y 4 le suman 2. Si hay paréntesis, si por ejemplo tienen acá un paréntesis, esto lo cambia todo. Porque si ustedes tienen acá este paréntesis, quiere decir, venga, primero tenemos que sumar. Y ya el resultado si lo multiplicamos. Entonces acá ya sería 4 por 4, 16. Dividido 2, 8. Y así sucesivamente. Es decir, nosotros no podemos, entre comillas, dar un resultado en base a, no, de izquierda a derecha y ya. No. Tenemos que dar, o tenemos que entender por qué estamos haciendo la operación. Acá lo podemos ver, ustedes acá tienen todo. Acá incluso están los operadores lógicos. Miren, acá están los operadores lógicos, que son los que ya se harían de últimos. Estos son operadores lógicos, ahorita los vamos a ver. Os voy a explicar un poquitico más a detalle. Listo, acá terminamos lo que sería la jerarquía de las operaciones. Un algoritmo es la serie de instrucciones que nosotros le damos a nuestro computador para que nos dé una solución. Nosotros le decimos, vea, tiene que ir primero a, por ejemplo, un algoritmo, variable 1, variable 2, variable 1, sume variable 2 y ya. Eso es un algoritmo. Ese sería nuestro algoritmo. Un algoritmo debe ser finito, es decir, siempre sí o sí tiene que tener un inicio y un final. Eso es cuando nos pasa mucho, por ejemplo, el tema de que nos caemos en un bucle, en donde se nos vuelve infinito. Es decir, si usted coloca sumar a variable 1, 1, mientras el número sea mayor que 0. Entonces, como 1 siempre va a ser mayor que 0, toda la vida él va a estar sumando, va a estar sumando, va a estar sumando, y nos crashea el programa, el algoritmo que nosotros estemos haciendo. Luego lo vamos a ver también más adelante, el tema de esos crasheos que nos pueden salir con los algoritmos infinitos. Entonces, la estructura de un algoritmo: tenemos un inicio, tenemos la instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3, instrucción 4 y fin. Siempre es así. Tenemos un inicio y un final, siempre. No podemos decir, no, solamente coloquemos esto y no importa que sea infinito porque la computadora aguanta. No, la computadora puede tener un sistema muy avanzado en tecnología a términos de hardware, porque cuando tenemos un ciclo infinito, realmente el hardware es lo que carga eso. Entonces, por muy buena que sea la computadora, va a llegar un momento en donde el ciclo haya dado tantas vueltas que va a caer. O sea, va a decir, no, ya no lo aguanto más, demasiada información, y crashea. Entonces, vamos a hablar de los dos tipos de algoritmos que existen. Existe el algoritmo cualitativo, que no tiene descripción numérica, y el algoritmo cuantitativo, que es básicamente en cálculos matemáticos. Ya, cuando pasamos, por ejemplo, a un algoritmo cuantitativo, ya sí estamos hablando de operaciones matemáticas, o estamos hablando de operadores lógicos, que es cuando decimos, si número 1 es mayor a número 2, entonces haga eso. Acá sí ya pasamos a algoritmos cuantitativos. Tenemos en este ejemplo que leemos, cuando hablamos de leer, es que el usuario nos da un valor, nos da un valor de, puede ser 5, y acá nos puede dar el valor de 2. Acá nosotros tenemos que leer el número y luego sumarlos y multiplicarlos por 2. Cuando haga esto, ya se acabó el algoritmo. Ahora, sentencias condicionales, lo que les estaba diciendo ahorita, es una instrucción o grupo de instrucciones que se puede ejecutar en función del valor de la condición. Supongamos que nosotros creamos un software para hacer un sorteo. Vamos a rifar 1.000.000 de pesos, un ejemplo, y tenemos 100 participantes. De esos participantes, cada participante sí o sí solamente puede tener una entrada. Entonces ahí es donde viene el tema de las sentencias condicionales. Si Pepito Pérez ya tiene boleta, entonces no puede recibir otra boleta y que salga. Entonces ese sería un condicional. Pero si Pepito Pérez no tiene boleta, entonces démosle una boleta, que luego lo vamos a ver en el programita de Raptor que les voy a enseñar, así se llama.
van a ver cómo es el proceso, cómo él hace literalmente porque hace un giro. Él pregunta y hace un giro si da la respuesta correcta. Digamos que eso es como el lado del intérprete. Él toma, ve la sentencia, dice sí, no, y si es no, toma un camino, y si es sí, toma otro. Realmente en el computador lo toma de esa manera. Listo. Vamos a entrar ahora sí a ver los operadores lógicos, aritméticos y relacionales. Los lógicos, donde nosotros decimos, esto es un y, pero siempre se usa en inglés, por lo general se usa en inglés. Decimos, true es verdadero y false es falso. En el caso del y, de la única manera que el algoritmo nos va a pasar es si las dos funciones que nosotros le estamos pidiendo son verdaderas. Es decir, si nosotros cogemos y le decimos, si 1 es mayor a número 2 y 0 es mayor a número 1, entonces pase. No nos va a pasar porque 0 no es mayor a 1, 0 es menor a 1, entonces no nos va a pasar. Ahí es donde nosotros tenemos diferentes ejemplos. Estas imágenes, estos operadores lógicos, se usan mucho, entonces estas imágenes las vamos a estar subiendo al Instagram. Todas estas que están viendo las vamos a subir al Instagram, para que si ustedes la necesitan la descargan y la tienen en su celular, en su computador cuando lo necesiten. Se usan mucho. El que más se usa son los operadores lógicos, que a veces uno olvida cómo funcionan. En O es totalmente lo contrario a lo que es el I. Es decir, nosotros con una sola que nos dé verdadero, el operador nos va a dar verdadero. Es decir, si tenemos 1 es mayor a 2 o 2 es mayor a 1, entonces él nos va a pasar porque él dice, sí, 2 es mayor a 1. O sea, es o se cumple una o se cumple la otra. Pero si no se cumple ninguna, es decir, que las dos sean falsas, entonces ahí sí ya nos cancela el algoritmo y nos cierra. Entonces, así funcionan los operadores lógicos. Luego lo vamos a ver en el proceso y se entiende mucho mejor. Y este simplemente es una negación. Si no es verdadero, entonces es falso, porque no es verdadero. Y si no es falso, entonces es verdadero, porque no es falso. Eso es muy sencillo. Es una negación. O sea, niega si es verdad o niega si es mentira. Y estos son los operadores aritméticos. Acá me faltó el de la potenciación. Pero los operadores aritméticos, los que más se conocen, son suma, multiplicación, resta, división, potenciación, módulo, que se usa demasiado en la programación. El módulo se usa mucho. En las entrevistas usan demasiado el módulo. Para que lo tengan en cuenta también. Módulo es el residuo de la división. Listo. Y operadores relacionales. Muy sencillo. Mayor, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, diferente, igual. Esto es para hacer comparaciones. Por eso se dice relacional. Porque vamos a relacionar si esta persona es igual a esta, o si es menor que esta, o si es mayor que esta. Digamos comparando pues la edad. Entonces son relacionar. ¿Cómo relacionamos un dato que tenemos con otro dato?